la región metropolitana, uno de la región de la Araucanía y otro de la región de Magallanes. Al día de ayer a las 21 horas también contabilizamos 1.115 personas recuperadas, es decir, un 20% de la cantidad de pacientes contagiados ya se han recuperado y por lo tanto dejan de ser personas que contagian. En relación a la cantidad de pacientes, de personas contagiadas, estamos viendo que la cantidad se ha duplicado en 11 días, lo cual ha venido aumentando y eso es una buena noticia que da cuenta de las medidas de la autoridad sanitaria que han permitido aplanar la curva, siendo ese el objetivo de este ministerio para poder dar cuenta de la atención de forma normal en los establecimientos de salud. En cuanto a la cantidad de exámenes realizados, el día de ayer fueron informados 3.269 casos, acumulando 60.391 casos a la fecha. Hay 362 pacientes hoy en unidades de cuidados intensivos, 316 de ellos se encuentran en ventilación mecánica y 57 en estado crítico. Hoy la red de salud integrada COVID-19, es decir, tanto los hospitales como los prestadores privados, tienen una ocupación de camas de un 63% en unidades de cuidado intensivo, lo que implica que hoy tenemos 575 camas a disposición para pacientes que requieran de mayor hospitalización, siendo obviamente, y lo hemos venido insistiendo, los adultos mayores quienes más requieren de este tipo de camas. El mejor ejemplo de cómo se ha ido aumentando esta capacidad de nuestra red integrada COVID-19 es lo que ha ocurrido en la región de la Araucanía, en donde en situaciones normales la región cuenta con 43 camas de cuidados intensivos, los cuales han logrado aumentar a 67 con distintas medidas, como es el envío de nuevos ventiladores mecánicos, y con eso hemos podido atender a la ciudadanía teniendo al día de hoy 5 camas disponibles para atender casos nuevos que se requieran. Quiero terminar y dar el paso a la subsecretaria Paula Daza, agradeciendo nuevamente a los funcionarios de salud. Son ellos los que están el día a día y arriesgando sus vidas para poder atender a la población en estos momentos de pandemia. Van a ser semanas muy duras, de trabajo muy intenso, y es por eso que el gesto que hizo la ciudadanía anoche es el gesto que esperamos ver de aquí en adelante hacia los funcionarios de la salud y evitar estas discriminaciones arbitrarias que no tienen ninguna justificación sanitaria en relación a lo que ha ocurrido en algunos medios de transporte y condominios. Muchas gracias. Muy buenos días. Venimos de terminar el comité de emergencia, como todos los días, que dirige Su Excelencia, el Presidente de la República, señor Sebastián Piñera. Y quiero partir también dando un agradecimiento a todos los ciudadanos de nuestro país, a todos los chilenos, a los extranjeros, a todas las personas que están al cuidado de adultos mayores, a todos los vecinos que han hecho posible que este plan COVID-19, que sabemos que ha tenido un impacto en la vida de todas las personas, ha podido ser llevado a cabo con todas estas medidas restrictivas que hemos tenido que ir implementando. Cordones sanitarios, cuarentena, aduanas sanitarios y por supuesto también aquellas personas que han estado enfermas. Estamos hablando de adultos mayores que están aislados en sus casas, que han tenido que permanecer solos. Y es por eso que es tan importante y agradecer profundamente a todos nuestros compatriotas por hacer posible que este plan haya sido llevado a cabo de una manera adecuada. En segundo lugar, quiero reiterar que todas las medidas con respecto a esta cuarentena estratégica que estamos implementando en nuestro país, donde un número de comunas ha ido poniéndose en cuarentena, es decir, las personas tienen que mantenerse en su casa y otras comunas han ido siendo disminuido su restricción, estas medidas son cíclicas y es decir,
vamos a ir evaluando todos los días aquellos números, aquellas personas, aquellas tasas. Estamos pasando todo esto en epidemiología, es decir, cuántas personas se van infectando en función de un lugar, de un terreno, en relación a la población. Y es por eso que es importante que las personas que están en cuarentena hoy día, que cumplan la cuarentena. Hay una serie de medidas que son restrictivas. También quiero agregar que aquellas personas que viven en comunas donde no están en cuarentena tienen que mantener todas esas medidas de aislamiento en su casa, de lavarse las manos, de distanciamiento social y evitar el contacto directo, principalmente con adultos mayores. En tercer lugar, quiero darles a conocer con respecto a la campaña de vacunación de la influenza, que sabemos que la vacuna de la influenza no tiene un impacto en el coronavirus, pero sí en los adultos mayores, que si se vacunan de la influenza, efectivamente disminuimos al menos uno de los virus que sabemos que tiene un impacto importante en esa población de riesgo. A la fecha hemos vacunado un 79% de los adultos mayores. Llevamos un poco más de 2 semanas y media de campaña de vacunación y hemos tenido una excelente respuesta de todos los grupos de riesgo, principalmente de aquellos grupos que son más vulnerables. Hemos ya vacunado el 100% de la población de salud, que también son un grupo de riesgo importante, y más de un 100% de los enfermos crónicos, que también son un grupo de riesgo importante. Finalmente, quiero reiterar que algunas de las medidas que se han ido anunciando, quiero recordar que para el fin de Semana Santa, se han implementado cordones sanitarios en la región metropolitana, en el Gran Concepción, y también es importante reiterar que todas las personas se mantengan en sus casas y que no vayan a una segunda vivienda, que no transiten a una segunda vivienda independientemente de la región donde están. Hoy día tenemos una resolución, no está permitido viajar a la segunda vivienda, por lo tanto, reiteramos la importancia de que las personas se queden en sus casas. Y finalmente, quiero recordar que tenemos una cuarentena en Temuco y Padre Las Casas, que termina mañana día jueves a las 22 horas. Esta cuarentena en Temuco y Padre Las Casas se extenderá por 7 días más hasta el próximo jueves de la próxima semana, hasta las 22 horas, fecha que evaluaremos las medidas a tomar. Muchas gracias. Quiero dejar con ustedes a la subsecretaria Martorell para darle información con respecto a las medidas y las cuarentenas que se han implementado en nuestro país en las últimas horas. Muy buenos días. Quisiera comenzar recordando que hoy día, cuando se establecen medidas restrictivas de la libertad en materia de salud, son una prohibición, y por lo tanto, cuando se habla de los permisos a los que se puede acceder o los salvoconductos, eso es una excepción. Y el incumplimiento de esta prohibición es un delito y por lo tanto trae aparejado penas privativas de libertad y también multas que superan inclusive los 50 millones de pesos. Bueno, primero quisiera recordar que en la región metropolitana se mantiene hasta el día lunes 13, hasta las 5 de la mañana, todas las comunas que están actualmente en cuarentena. Esto es Lo Barnechea, Vitacura, Las Condes, Providencia, Ñuñoa y Santiago. A contar de este día jueves, a las 10 de la noche se agrega en cuarentena por un periodo de 7 días la comuna de Puente Alto, en particular el sector poniente de la avenida Concha y Toro. Asimismo, el ministro de Salud ayer señaló que se incorpora también en este mismo plazo la comuna de Nueva Imperial, en particular el sector urbano, que va a estar siendo fiscalizado y controlado. Posteriormente, después del fin de Semana Santa, a contar del lunes 13 de abril, se levanta la cuarentena respecto de las comunas de Barnechea, Vitacura, Providencia, el sector sur de la comuna de Santiago y el sector sur de la comuna de Ñuñoa. Es decir, a partir del 13 de abril a las 5 de la mañana, en la región metropolitana estarán en cuarentena la comuna de Las Condes completa,
la comuna de Santiago al norte de las avenidas Mata y Blanco Encalada, la comuna de Ñuñoa al norte de la avenida Grecia y avenida Mata, y la comuna de Puente Alto, que se adiciona, como acabo de señalar, al poniente de la avenida Concha y Toro. Durante el fin de semana de la Semana Santa se ha establecido cordones sanitarios que van a estar en la región metropolitana, esto es a partir de mañana, es decir, el día jueves, desde las 6 de la tarde hasta el lunes a las 5 de la mañana, hasta el domingo, perdón, a las 22 horas, inclusive el toque de queda a las 5 de la mañana, y por lo tanto este cordón sanitario implica que las personas no pueden ingresar o salir. Cordones sanitarios que vamos a tener en la región metropolitana, también en el Gran Concepción, y además cordón sanitario en la comuna de Padre Las Casas y de Temuco. Las personas solo podrán ingresar o salir frente a una situación de emergencia, obteniendo un salvoconducto en comisaría virtual. ¿Y cuáles son estas situaciones de emergencia? 1, el tener que realizar un trámite funerario, o 2, el tener que acudir a un tratamiento médico que es impostergable. En ningún otro caso, salvo una situación de emergencia que sea autorizada por la autoridad competente, se puede ingresar o salir del cordón. Quienes sí van a poder hacerlo son las empresas que prestan servicios básicos, por lo mismo también los funcionarios públicos y aquellos a cargo de prestar suministros básicos y el abastecimiento de la ciudad, porque estamos resguardando la calidad de vida de las personas. Es por eso que queremos reiterar la importancia de cumplir con todas las disposiciones que está estableciendo el Ministerio de Salud. Esto requiere de una estrategia, y esta estrategia lo que busca es que las medidas de restricción de libertad, como también aquellas que se van estableciendo o de alguna manera liberando, solo tienen como objetivo es el seguimiento de la enfermedad, y por lo tanto que exista una comuna que está en cuarentena, que luego se levante esa cuarentena, en ningún caso implica que no pueda volver por motivos de salud y de acuerdo a lo señalado por los expertos del Ministerio de Salud, volver a establecerse esa medida. Lo que queremos señalar entonces es que hoy día estamos pidiendo a todos que cumplan con la normativa que se establece, porque esa es la forma que tenemos entonces de cuidar a nuestras familias, de resguardar la vida de las personas y por lo tanto enfrentar todos en conjunto esta pandemia. Muchas gracias. Buenos días, consultarles por, hoy día no se dio un balance actualizado de los trabajadores de la salud pública y privada que están contagiados con coronavirus, pero ayer se dio este balance y había una cifra bastante amplia, una diferencia entre los trabajadores del sector público y el privado. Quería saber si es que hay una explicación de por qué ocurre esto, y también a propósito de lo mismo se continúa denunciando que no están llegando los insumos de protección para el personal de la salud y hay otras medidas que se están tomando, por ejemplo, en el Sotero del Río, donde ha llegado un instructivo en el que se está pidiendo utilizar los elementos de seguridad de manera extensiva, es decir, por ejemplo, mascarillas que son para 20 minutos, usarlas todo el día, y quienes tienen turno de 12 horas pueden solamente optar a 2 mascarillas. Se está limitando en algunos establecimientos el uso de estos implementos. A ver, la explicación para la diferencia que existe entre la cantidad de personas que trabajan en salud, que han dado positivo para un examen de coronavirus entre el sector privado y el sector público, radica en la cantidad de personas que se atienden en el sector público. El sector público representa a más del 80% de las atenciones que se realizan a la ciudadanía, y obviamente la cantidad de personas que trabajan en el sector público son muchísimas más que las que trabajan en el sector privado. Y en relación a la utilización de elementos de protección personal, nosotros hemos ido actualizando nuestras guías, nuestros protocolos desde el Ministerio de Salud, de acuerdo a lo que la Organización Mundial de la Salud ha aconsejado, y obviamente esas guías se deben aplicar
no solamente en los hospitales públicos, sino que también en los prestadores privados. ¿Por qué? Porque a partir de la resolución dictada la semana pasada, el sistema integrado incorpora al sector público y al sector privado con el objetivo de poner la totalidad de las camas a disposición de la ciudadanía. Pero se recomienda entonces que el uso de material de protección para los trabajadores de la salud sea más extensivo, se utilice más del tiempo que corresponde. Todas las recomendaciones tienen un fundamento técnico y ese fundamento técnico está elaborado por expertos de infecciones intrahospitalarias del Ministerio de Salud. Nosotros emitimos una guía el último día viernes y esa guía se ha ido implementando en los establecimientos de salud del país. Por lo tanto, las recomendaciones son a seguir estrictamente lo que indican las guías del Ministerio de Salud. Desde la Mesa Social COVID, particularmente desde el Colegio Médico, han dicho que no se ha cumplido con transparentar las cifras, en particular los datos georreferenciados que permiten decidir esta división de comunas. Dicen ellos que les gustaría poder opinar sobre esto, pero que no tienen los datos como se había comprometido. ¿Qué pasa con ese compromiso? Yo ayer personalmente participé en la mesa social en donde pude exponer acerca de una propuesta que el mismo Colegio Médico realizó tanto para reconvertir los hospitales y enfocarlos a la atención de coronavirus, como también de acuerdo a las medidas que como Ministerio de Salud hemos dictado para que en los establecimientos el personal de salud tenga un apoyo de acuerdo a la seguridad y a poder obviamente mantener la atención durante estas semanas que van a ser bastante duras. Toda esa información ayer se entregó a disposición de todos los integrantes de la mesa social y al mismo tiempo se solicitó un mayor nivel de información, el cual yo personalmente me comprometí a entregar en los próximos días a la mesa social y a cada uno de sus participantes. Hola, muy buenos días. Les quería preguntar por algunas críticas de algunos ediles en el día de ayer con respecto a las cuarentenas parciales, particularmente en Puente Alto se acusa discriminación, ¿por qué no toda la comuna? También en Ñuñoa se acusa y se critica finalmente una cuarentena parcial. Preguntarle, ustedes han dicho de que se trata de medidas sanitarias, pero hay también un factor económico que puede incidir en esto y junto con eso también preguntarle si tienen un catastro de los niños que han sido contagiados por este COVID-19, si son también más propensos a contagiar al resto. Bueno, con respecto a la primera pregunta, en relación a los criterios que se aplican para incorporar una comuna dentro de una cuarentena, lo hemos dicho, tenemos una medida, una cuarentena estratégica, que se basan en una serie de criterios y lo hemos dicho que en base a la tasa de cuántos contagiados hay. Aquí es muy importante decir que cada una de las comunas o cada uno de los sectores de las comunas que se ha ido implementando en cuarentena, obviamente está relacionado con la concentración de casos en esa zona. La verdad que el virus no reconoce territorialidad desde el punto de vista de las municipalidades. Puede haber una calle amplia entre un lugar y otro y que eso actúe como un factor de aislamiento, por lo tanto es ahí donde tenemos que poner la cuarentena. Las evaluaciones son absolutamente sanitarias. Las medidas que se han ido implementando, las comunas que se han ido incorporando y las comunas que han ido disminuyendo su cuarentena son absolutamente sanitarias y eso está claramente transparentado. Hoy día tenemos un informe epidemiológico que sale 3 veces a la semana donde muestran el número de casos por población, la incidencia, cómo ha ido evolucionando el brote en los distintos lugares y es ahí donde vamos a ir incorporando cuarentenas y si es necesario disminuyendo y volviendo a colocar. Cada una de estas medidas tiene un motivo absolutamente sanitario para privilegiar obviamente la vida y la salud de las personas. Buenos días, subsecretaria. Preguntarle por una información que se confirmó hace pocos minutos por parte de militantes de RN, que sería la renuncia que se le habría pedido a la Seremi de la región metropolitana, Rosa Ollarse. Se dice que esta renuncia se pidió a través de, por teléfono, en medio de la cuarentena que está cumpliendo. Entonces, queríamos primero ver si nos podían confirmar esa información, contarnos en qué circunstancias se dio esto. Y a
A su vez, preguntarle por este mismo, pero en el caso de la Seremi de Salud de la Araucanía, Katia Guzmán, que se negó a declarar en la Fiscalía, si es que también se podría pedir la renuncia a ella. Con respecto a la Seremi de la región metropolitana, de la señora Rosa Yarse, el señor ministro me ha pedido personalmente solicitarle a la señora Rosa Yarse que se incorpore al Ministerio de Salud a trabajar en el plan COVID-19, donde se dirigen todas las políticas, estrategias de nuestro Ministerio de Salud para la implementación de que sabemos hoy día esto es lo más importante, el central donde están enfocadas las políticas de salud pública hoy día en nuestro ministerio, y es por eso que el señor ministro me ha solicitado pedirle a la señora Rosa Yarse que se incorpore a trabajar en el Ministerio de Salud. Con respecto a la señora Katia Guzmán, ella está en un proceso de investigación, en este momento está investigación en la Fiscalía y no me voy a referir a ese tema porque vamos a esperar finalmente que se termine esta investigación. Entonces se le pidió la renuncia, salió de la Seremía y va a pasar a trabajar al Ministerio. Así es, la señora Rosa Yarse va a pasar a trabajar al Ministerio de Salud para incorporarse a trabajar en el plan COVID-19 estratégico que estamos llevando desde el Ministerio de Salud. Subsecretaria, aprovechar de preguntarle también por lo que está pasando con las vacunas de la influenza. Hay denuncias de distintas cadenas de farmacia que dicen que les han requisado las vacunas por parte del Ministerio para poder reforzar el plan de vacunación. También lo que pasa con lo que dicen algunos consultorios, que se está vacunando solo al personal, a las personas de adultos mayores, no a los niños por el momento. Y también lo que quedó pendiente de una pregunta anterior, que es lo que pasa con los menores de edad, si es que se tiene el catastro de cuántos contagiados de ellos hay por COVID-19 y si es que ellos también son potencialmente una mayor fuente de contagio. Bueno, con respecto a la primera pregunta de las vacunas, en Chile tenemos un plan nacional de vacunación que tiene una población de riesgo objetivo, que esa población de riesgo, quiero decir que para la población de riesgo objetivo, que son los niños, los adultos mayores, los enfermos crónicos, las embarazadas, las vacunas están absolutamente aseguradas. Debido a la alerta sanitaria que tenemos en nuestro país, efectivamente se han requisado vacunas de laboratorio que estaba en el Instituto de Salud Pública para vacunar a esta nueva población de riesgo que tenemos hoy día, que se está haciendo cargo está en las calles, primero que nada haciéndose cargo, apoyando a las autoridades sanitarias en fortalecer en las medidas que estamos implementando con respecto a la COVID-19, que estamos hablando de las Fuerzas Armadas, de los transportistas, que hoy día son un grupo de riesgo por la pandemia que tenemos en nuestro país. Con respecto a los niños, tenemos un informe epidemiológico que sale 3 veces por semana y en ese informe epidemiológico que está distribuido por edad se puede tener la información de los niños que están enfermos. Sabemos que los niños hoy día se pueden enfermar, pero principalmente los que se enferman gravemente, que terminan en una unidad de cuidado intensivo, hospitalizada, es otra la población de riesgo que son los adultos mayores y también los enfermos crónicos. Muchas gracias por sus preguntas. Transmitió el Gobierno de Chile. Agradecemos a los canales de televisión y radioemisoras que integraron esta red voluntaria.